Chicos de grado octavo, tengan ustedes un muy buen día. Entonces, continuando con esta siguiente clase de tecnología relacionada con la proyección ortogonal, tenemos dos objetivos a realizar. El primero, ¿qué es la proyección ortogonal? Y segundo, reconocer e identificar las principales características de una proyección ortogonal. Entonces, sin más preámbulos, damos inicio a nuestra clase. Bien, entonces, tal como les mencioné, el tema fundamental es proyección ortogonal y está dividido en dos o tres principales ítems. El primero, concepto, ¿qué es la proyección ortogonal? Y el segundo, características y normas. ¿Vale? Vamos con el primero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la proyección ortogonal? Muchos se preguntarán, pero este término tan extraño, ¿no? Bueno, proyección y ortogonal. Entonces, les recuerdo que durante toda la historia de la humanidad, el hombre siempre ha tenido esa inquietud de cómo poder representar, cómo dibujar los objetos, ¿sí? Y más en este último siglo, bueno, y por qué no, en el siglo XX, el hombre se dio a la tarea de cómo poder dibujar mejor los objetos, cómo representarlos fácilmente. Bien, en nuestro grado octavo vamos a realizar la representación gráfica en 2D. Ya para grado noveno vamos a hacer la representación en 3D, como podemos observar en este sólido, que es un 3D, ¿no? Repito, para grado octavo vamos a realizar 2D, que tiene que ver con la proyección ortogonal. ¿Qué es proyección o qué es proyectar? Proyectar es plasmar en un lienzo, en un dibujo, en un cuaderno, en alguna superficie, plasmar un dibujo. Y ortogonal significa perpendicular. ¿De acuerdo? Ya vamos a observarlo en una gráfica. Entonces, la proyección ortogonal no es más sino la representación gráfica de un objeto, pues mediante la utilización de las vistas principales. ¿Cuántas son las vistas principales de un objeto? ¿O cuántas vistas principales puede tener un objeto? 6. De frente, que sería denominada frontal, la superior, la inferior, la lateral izquierda, la lateral derecha y la contraria a la frontal, que sería la posterior. Si usted lo piensa detenidamente, no podemos obtener más vistas de un objeto. En términos universales, en cualquier lugar del planeta, no podemos dibujar más vistas de un objeto sino esas 6. Pero, para ser resumidos, en nuestro caso solamente vamos a realizar 3 vistas. ¿De acuerdo? Solamente 3 vistas. Aquí está una gran incógnita. ¿Cómo deducir o hallar esas vistas? Si tenemos, por ejemplo, un objeto como este, un objeto sólido, ¿cuáles podrían ser las 3 vistas principales de ese objeto, ¿no? En una siguiente sesión, en otro video, podremos deducir las vistas principales de un objeto básico y en otras sesiones podemos ir deduciendo de otros objetos más complicados. Bien, ¿cuáles son las características o normas? Para poder dibujar las 3 vistas principales de un objeto, se debe tener presente y respetar o acatar el siguiente esquema, que si observa está en forma de L, ¿no? Mírenlo, en forma de L. ¿Sí? No intente dibujarlas de otra manera, siempre van a estar dibujadas de esta forma. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la nomenclatura de esas vistas? Entonces, aquí estoy representando con la letra F la vista frontal. Aquí la lateral derecha y aquí la superior. Observemos cómo estaba antes. Yo solamente las identifico con esas letras. Cuando yo dibujo las 3 vistas de un objeto, yo no le voy a colocar esas letras, porque el esquema mismo me identifica a mí o me representa a mí que esta es la frontal, esta es la superior y esta es la lateral derecha.
acuerdo? Insisto, este es el esquema básico de las vistas principales de un objeto. En este caso sería de un cubo, pero este es un esquema básico, no más. Sigamos con otras características. Entonces, para tener presente lo siguiente, esto es bien importante, por favor, téngalo en cuenta. Primero, se dibuja la vista frontal. ¿Y cuál es aquella vista frontal? Como lo menciono en el paréntesis, es aquella vista que me muestra más detalles de un objeto. ¿Uno cómo hace para deducir cuál es esa vista? Pues el que me muestre fielmente un objeto. Si yo voy a observar, ese ejemplo lo coloco casi siempre, un vehículo, un carro, pues yo puedo decir que la vista frontal factiblemente sería cuando yo lo observo por el lado de las puertas, que me está mostrando como un perfil, me está mostrando más o menos o aproximadamente qué tipo de carro es. Mientras que si yo lo veo por el frente, por el capó, esa representación puede darse a diferentes formas, ¿no? En diferentes formas. Puedo decir que es un Renault, puedo decir que es un Chevrolet, en fin, pero no me está dando mucha información del vehículo en ese caso, ¿no? Entonces, recuerde, en primer lugar se dibuja la vista frontal. Segundo, se puede dibujar la vista superior y esa vista superior va arriba de la vista frontal y perfectamente alineada a ella. Tercero, se puede dibujar la vista lateral derecha y esa va a la derecha de la frontal y perfectamente alineada a ella. ¿De acuerdo? El paso 2 y el 3 pueden intercalarse. Uno puede dibujar primero, en primer lugar, si se dibuja la vista frontal y después puede dibujar la lateral derecha o la superior o viceversa, tal y como lo menciono en estos pasos. ¿Vale? Y por último, el cuarto paso, que más bien es un parámetro, la distancia entre las vistas debe ser la misma. Sugiero que sea 25 o 30 milímetros. ¿Vale? En la anterior diapositiva mostré en el esquema la representación de cómo van las vistas. La frontal, arriba la superior, perfectamente alineada, y a la derecha de la frontal va la lateral derecha, también perfectamente alineada. ¿De acuerdo, muchachos? Esas serían las normas básicas para poder realizar la proyección ortogonal o la representación con vistas de un objeto. En el siguiente videoclip, pues ya mencionaré algunas características, algunos detallitos de identificación de superficies para que los tengamos presentes, y ya en el próximo videoclip después de ese comenzaremos a dibujar en nuestra plancha la primera proyección ortogonal. Que esté muy bien.